Buenos días, estudiante, buenos días, padres de familia. Esperando que todo se encuentre bien y iniciando el día de hoy con una clase pues linda, preciosa, donde vamos a identificar o vamos a recordar qué es una oración. ¿Qué es una oración? A ver, pensemos. Recordemos, ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Pero la oración tiene una estructura. Esta estructura es donde se divide en dos partes, que es el sujeto y es el predicado. Pero el sujeto, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien nosotros decimos algo. Entonces, para esto vamos a hacer esta oración. Dice: Lola tiene 8 años. 8 años. Lola tiene 8 años. En primer lugar, acá nosotros estamos viendo que esta es una oración que tiene sus partes como debe de ser. Por ejemplo, ¿quién sería el sujeto? Nosotros sabemos que el sujeto es la persona, animal o cosa. Entonces, ¿quién es el sujeto acá? Sí, es Lola. ¿Qué hago acá? Subrayo. Entonces digo que Lola es el sujeto. Muy bien. Ahora, nunca vamos a olvidar que siempre una oración trae un verbo. Trae un verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. Pero nosotros acá tenemos que tener en cuenta que encontramos diferentes clases de verbos. Que hay verbos en acción, verbos en estado y verbos en proceso, que ya nosotros hemos hablado al respecto. Los verbos en estado significan sentimientos, que te quiero mucho, mi amor, me enamoré, soy feliz. Ese es un sentir, ese es en estado. Proceso es cuando tú estás pensando o logras algo. Por ejemplo acá, o un verbo de tener. Entonces acá dice Lola tiene 8 años. ¿Quién tiene 8 años? Lola, que es el sujeto. ¿Y cuál sería el verbo? Tener, tiene. Entonces esto sería el verbo. Este sería el verbo. Este sería el verbo y este sería el sujeto. Muy bien. Ahí es donde nosotros estamos dándonos cuenta de su estructura de una oración. Pero la oración tiene que tener sentido. Yo no voy a escribir así. Por ejemplo, 8 años, Lola, 8 años, Lola tiene. ¿Tiene sentido esa oración? No tiene sentido. Nuestra oración tiene que tener un sentido, tiene que tener coherencia. Por ejemplo, otra oración. Vamos a ver acá. El barco es muy grande. En esta oración nosotros no estamos apreciando un verbo, pero sí estamos identificando un sustantivo y también tenemos acá el artículo que siempre va delante del sustantivo. Por ejemplo, él. Él es el que nos ayuda a definir cuando es masculino y cuando es femenino, y también cuando está en singular y cuando está en plural. Nosotros sabemos que para plural significa cuando hay varias cosas y cuando está en singular significa cuando hay una sola cosa. Entonces los artículos que nos ayudan a definir esto para singular es el y las, y para el plural son las y los. Entonces acá nosotros tenemos un artículo donde definimos que está en singular. Que está en singular, pero no solo define que está en singular, sino también define el género. ¿Y cuál es el género? Femenino o masculino. Es masculino. Entonces está en singular y está en género masculino. Ese es el artículo que nos ayuda. Ahora, el sustantivo, ¿cuál es?
sabemos que el sustantivo es la persona, animal o cosa. Entonces, ¿cuál es el barco? Ponemos acá y sabemos que esto es el sustantivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que una oración con su estructura tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia. Por lo pronto, ya aprendimos el artículo, hemos aprendido también el sustantivo, hemos aprendido el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es la cualidad o la característica que me da para saber yo sobre un sustantivo. Por ejemplo, ¿cuál será la característica del barco? ¿Cuál será? Acá dice, el barco es muy grande. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es su cualidad o la característica? Es el grande. Ese es el adjetivo. Este es el adjetivo. Porque, ¿qué me dice del barco? Que el barco es grande. Por lo tanto, el barquito que está acá, este de acá es el adjetivo. Y este de acá que está es el sustantivo. Muy bien. Y nos damos cuenta que identificando, la oración tiene su estructura y sus partes. Es así como nosotros tenemos nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano tiene nuestro cuerpo, cabeza, tronco, extremidades superiores. Igual, una oración, según su estructura, tiene sus partes. Y nosotros tenemos que saber cuáles son para saber estructurar una oración. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más e interesantes. Y tú tienes que prestarme mucha atención para poder descubrir las cosas nuevas por aprender. Te quiero mucho. Nos vemos en la siguiente clase.